Hola, me llamo Carla y siempre tuve una especie de radar raro para la gente. No digo que sea bruja ni nada, pero hay personas que apenas las conozco y algo en mi cuerpo se tensa, como si mi estómago supiera antes que mi cabeza que algo no está bien. Eso me pasó la primera vez que vi a Marcos, el novio de mi hermana Valentina. Lo trajo un domingo a almorzar a casa, toda sonriente, con esa cara de «miren qué afortunada soy». Él entró con seguridad, saludando a todos como si llevara años en la familia, con ese tipo de carisma que a primera vista cae bien. A todos les encantó. A mi mamá le pareció educado, a mi papá le gustó que le hablara de fútbol, a mi hermana se le iluminaban los ojos cuando él la miraba. Yo, en cambio, sentí lo contrario. No había ninguna razón lógica, pero algo en la forma en que él observaba todo, en la manera en que medía a cada persona, en cómo se miraba a sí mismo en el reflejo de la ventana, me dio una mala espina inmediata. No es que quisiera verlo como el villano de la historia, pero desde el primer día su presencia me incomodó. Con el tiempo, ese presentimiento se fue alimentando de detalles. Marcos era el rey de los discursos lindos. Hablaba de respeto, de confianza, de lealtad por encima de todo, pero luego tenía comportamientos que no encajaban con lo que decía. Por ejemplo, siempre estaba con el teléfono en la mano, lo ponía boca abajo, lo llevaba hasta para ir al baño, y si alguien lo tocaba por error, se ponía tenso. Cuando salíamos en grupo, era muy amable con todas las chicas, pero no ese tipo de amabilidad genuina, sino una mezcla rara de coqueteo disfrazado de chiste. A veces lo veía lanzando miradas que no se le lanzan a alguien que simplemente es simpático. Cuando se lo comenté a Valentina, me dijo que yo siempre veía el lado negativo de las cosas, que estaba traumada por mis propias experiencias y que Marcos era diferente, que por fin había encontrado a alguien que la cuidaba y la hacía sentir especial. Yo insistía en que solo tuviera cuidado, que no lo idealizara tanto, pero cada vez que decía algo, la conversación terminaba mal. Lo que más me dolía no era solo lo que veía, sino cómo mi hermana reaccionaba ante mis advertencias. Valentina y yo siempre fuimos muy unidas. De chicas dormíamos en la misma habitación, compartíamos ropa, chismes, lágrimas, todo. Por eso me costó tanto aceptar que con Marcos de por medio, yo había pasado de ser su confidente a casi su enemiga. Cada vez que intentaba decirle que me preocupaban ciertas actitudes de él, ella se defendía como si la estuviera atacando. Empezó a repetir frases que claramente no eran suyas, sino de él, que yo era dramática, que todo lo interpretaba mal, que tenía celos de su relación, que quería que ella fuera igual de infeliz que yo porque estaba sola. Escuchar eso de su boca me partía. No era solo que me llamara exagerada, sino que me estaba colocando en el papel de la hermana envidiosa y tóxica, cuando la realidad era que me estaba tragando malestares que ni siquiera quería decir en voz alta para no herirla más. Con el tiempo, Marcos se fue metiendo cada vez más en nuestra dinámica familiar. Empezó a venir a todas las reuniones, opinaba sobre todo, incluso sobre cosas que no le incumbían, y de a poco fui notando cómo intentaba aislar a Valentina, pero de forma sutil. Comentarios como que yo la influenciaba demasiado, que mis dramas emocionales podían contagiarla, que lo mejor para la relación era que ella se centrara más en él y menos en los problemas de otros. A veces escuchaba cómo hablaba de mí cuando pensaba que no lo oía. Cosas como que yo necesitaba terapia urgente, que era una víctima profesional o que era el tipo de persona que ve amenazas en todos lados. No voy a mentir, algunas de esas frases me tocaban, porque yo efectivamente había estado en terapia, había salido de una relación horrible y estaba tratando de reconstruirme. Pero precisamente por eso, porque conocía de cerca la manipulación y el gaslighting, los patrones de Marcos me resultaban demasiado familiares. La tensión fue creciendo hasta que llegó a un punto en el que cualquier comentario mío sobre él era sinónimo de guerra. Si Marcos llegaba tarde y Valentina se quedaba esperándolo llorando y yo sugería que eso no estaba bien,
Ella me respondía que todas las parejas discuten y que yo no entendía. Si veía que él la ignoraba en público y luego le escribía mensajes empalagosos en privado, yo le decía que eso era una forma de control, y ella me contestaba que estaba exagerando, que todo le buscaba lo malo. Si alguna amiga comentaba algún comportamiento raro de él, volvía a mí diciendo que seguramente yo estaba hablando mal de Marcos a sus espaldas, como si yo fuera la fuente de todas las dudas. La etiqueta de exagerada se volvió constante, y detrás de ella venía la acusación de que yo no soportaba verla feliz. Llegó un momento en el que preferí callarme. Me cansé de parecer la mala y opté por observar en silencio, acumulando frustración y tristeza. La madrugada que lo cambió todo empezó de la forma más tonta. Era un sábado. Yo estaba en casa, no podía dormir y estaba con el celular viendo cualquier cosa. A eso de las 3 de la mañana, me vibró el teléfono con un mensaje de un número desconocido. Al principio pensé que era spam, pero cuando abrí, noté que era un mensaje de WhatsApp con varias capturas de pantalla y una frase corta. No sé si esto te importa, pero creo que deberías verlo. En las capturas se veía claramente a Marcos chateando con otra chica, llamadas perdidas, mensajes de audio y, lo peor, conversaciones en las que hablaba de Valentina con un desprecio que me revolvió el estómago. Decía cosas como que la tenía de adorno, que era muy sensible para durar mucho, que la mantenía tranquila mientras se divertía con alguien más. Hablaba de nuestra familia como si fuéramos una especie de circo en el que él era el único cuerdo. En un mensaje incluso se burlaba de mí diciéndole a esa otra persona que yo era una histérica, que menos mal nadie me cree. Leí y releí esas capturas con una mezcla de rabia y asco. No era solo infidelidad, era el nivel de desprecio y soberbia lo que me quemaba. La autora del mensaje era esa otra chica, aunque en realidad ella tampoco sabía que había otras más. Se llamaba Camila. Lo supe cuando seguimos hablando. Me contó que había encontrado el contacto de Valentina en el teléfono de Marcos, y al buscarla, también había visto mi nombre, porque yo estaba en la foto de perfil con ella. Dudó durante días si escribir o no, hasta que esa madrugada se hartó de las mentiras de él y decidió mandarme todo. Camila no sonaba como alguien que quisiera hacer daño por deporte. Estaba igual de dolida y engañada, pero en lugar de ir contra Valentina, decidió decir la verdad. Hablamos un buen rato esa noche. Me dijo que Marcos le había contado que Valentina estaba hipercontroladora, que yo era una hermana metida, que él estaba con ella por compromiso, pero que su relación real era con Camila. La historia se repetía, el mismo discurso de siempre, pintándose como víctima ante cada persona para justificar su doble vida. Mientras leía todo, sentí una mezcla de tristeza por mi hermana y al mismo tiempo una validación amarga de que mi intuición nunca había estado tan equivocada como todos decían. Lo más difícil vino después, decidir cómo y cuándo decirle a Valentina. Podría sonar sencillo, como si la verdad lo arreglara todo, pero no lo es. Yo sabía que ella estaba totalmente enredada emocionalmente con Marcos, que lo defendía incluso cuando se contradecía solo. Tenía miedo de que, al mostrarle las pruebas, buscara cualquier excusa para no creerlas, o peor, que me culpara a mí de haberlas buscado. Pero también sabía que no podía seguir callando, no después de leer cómo él hablaba de ella. Así que al día siguiente, ya con algo de luz, fui a su departamento. Llevé el celular, las capturas y una calma que no sentía, pero que necesitaba aparentar. Le dije que tenía que mostrarle algo y que quería que lo viera hasta el final antes de decir cualquier cosa. Al principio me miró con cara de cansancio, como pensando que yo venía con otro drama más. Cuando empecé a deslizar las capturas, su expresión fue cambiando. Primero confusión, luego incredulidad, después enojo y finalmente una tristeza tan honda que por un momento sentí que estaba viendo romperse a la niña con la que crecí, no a la mujer adulta que tenía delante. Al principio, como esperaba, intentó encontrar explicaciones. Dijo que podía ser un montaje, que quizá Camila estaba obsesionada, que Marcos siempre le había dicho que había gente que quería separarlos. La dejé hablar, la dejé negar.
hasta que llegó una captura en la que se veía claramente una foto que ella misma le había mandado, con un comentario de él burlándose de su cuerpo y de un detalle físico que solo ellos dos conocían. Ahí se le fue el color de la cara. Ya no había margen para inventar teorías conspirativas. Se quedó en silencio largo rato, mirando la pantalla. Después empezó a llorar de una forma que pocas veces había visto en ella. No ese llanto contenido que usaba cuando algo la frustraba, sino esas lágrimas desesperadas de alguien que ve cómo la realidad que se había construido se desmorona. No dijo nada heroico, no gritó, no hizo drama de novela, simplemente repitió entre sollozos que se sentía idiota, que no podía creer que yo hubiera tenido razón y que ella se hubiera puesto del lado del tipo que la engañaba. La confrontación con Marcos vino días después. Valentina decidió hablar con él cara a cara. Yo estuve ahí, no porque quisiera ver el espectáculo, sino porque ella me pidió que no la dejara sola. Él llegó con la misma actitud de siempre, seguro, con el pecho inflado, diciendo que todo era un malentendido. Intentó negar, minimizar, decir que las capturas estaban sacadas de contexto, que Camila era una loca obsesionada y que yo siempre lo había odiado porque no soportaba la felicidad de mi hermana. Lo miré y me sorprendió lo poco que me afectaban ya sus palabras. Era como escuchar un guión repetido. Esta vez, sin embargo, Valentina no lo defendió. No sé si fue el mensaje de madrugada, las palabras exactas que él había usado para describirla, o simplemente el cansancio acumulado de tantos comportamientos dudosos, pero algo se había roto en ella. Le dijo con la voz temblando que no le creyera más nada, que ya había visto suficiente y que no quería volver a verlo. Él se fue indignado, diciendo que nos íbamos a arrepentir, que algún día ella se daría cuenta de que había arruinado lo mejor que le había pasado. Pero la puerta se cerró, y con ella toda esa narrativa que lo había protegido durante tanto tiempo. La relación entre Valentina y yo no se arregló de un día para otro, pero cambió de base. Pasó por una etapa de culpa en la que ella se reprochaba no haberme escuchado antes, seguida de otra en la que me pedía casi obsesivamente que le recordara todas las cosas raras que yo había notado, como si necesitara reconstruir la historia desde cero, ahora que la capa de idealización había caído. No voy a mentir, hubo momentos en los que yo también tuve que tragarme el «te lo dije», porque no sirve de nada restregarle la derrota a alguien que ya esté en el piso. En lugar de eso, intenté estar ahí, acompañarla en el duelo de esa relación, que ella había defendido con uñas y dientes. Poco a poco fuimos retomando algo parecido a lo que éramos antes, pero con una diferencia importante. Ahora había un reconocimiento de que mi exageración no había sido más que amor mal interpretado. Con el tiempo, Marcos desapareció de nuestras vidas, aunque de vez en cuando me entero por terceros de que sigue repitiendo el mismo patrón con otras chicas, siempre pintándose como el hombre incomprendido al que las mujeres le fallan. Camila también siguió con su vida. Hablamos algunas veces, agradecidas las dos de que al menos la verdad saliera a la luz. Valentina todavía se pone tensa cuando escucha su nombre, o cuando ve ciertos gestos en otras parejas, pero al menos ahora ya no acepta tan fácil que alguien la haga sentir loca por tener dudas. Y yo aprendí a ser más firme con mis intuiciones, no desde el orgullo de yo siempre tengo razón, sino desde la calma de saber que no estoy obligada a callar cuando veo algo que no encaja. Y de todo esto saco tal cosa, que no hay peor ceguera que la que se alimenta con miedo a la soledad. Y que aunque duela, es 1000 veces mejor ser la exagerada que se atreve a ver los red flags que la persona que se queda defendiendo a quien la destruye con sonrisas y discursos bonitos.